Lamentablemente esta enfermedad origina grandes pérdidas económicas. Nada más para que te des una idea, antes de entrar en temas ya biológicos, el costo-beneficio que implica la implementación de una campaña para erradicar este tipo de plagas, se ha estimado que por cada $1 que México invierte ahora con la reinfestación que tenemos de Coclioma unidoros, tenemos un beneficio de $4, nada más para que nos demos una idea de la importancia. Y ovoposita en promedio 200 huevos. Pero es muy curioso porque lo hace por capas. Es muy especial. Después de que eclosionan esos huevos, sale la larva. E inmediatamente la larva se tiene que alimentar. Y forzosamente requiere tejido vivo, como lo dijiste. Son los gusanitos de las moscas que todo el mundo conoce, pero de una mosca particular. De una mosca particular. No las de estas domésticas. Así es. Y curiosamente, se distingue muy fácilmente un caso de gusano barrenador porque se produce un olor nauseabundo impresionante. Más o menos el 90% de las lesiones, y esto hay que tenerlo muy en consideración y sobre todo los productores. Primero, todos los animales recién nacidos, inmediatamente hay que limpiar el ombligo, cortarlo cuando nace, pero inmediatamente. Estamos hablando de vacas, de puercos, de chivos, borregos. Sí, ahí tiene una herida por donde penetrar. Por donde entrar, entonces inmediatamente hay que curar, poner un cicatrizante y con eso es más que suficiente. Y Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre en este programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A veces en este programa hablamos de problemas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología. Y bueno, casi siempre, hay que decirlo, estos son problemas de carácter teórico, de cosas así, más que un problema tangible. Aunque el día de hoy, pues vamos a tener que cambiarle un poquito y hablar de un problema que todavía es un problemita, pero se puede convertir en un problemota. Y me refiero al famoso gusano barrenador del ganado. Y hay que aclarar del ganado porque hay alguien que confundió con el que barrena los aguacates, cosas de esas, ¿no? Bueno, ya nos platicarán, es una fase larvaria de un tipo de mosca particular que se infiltra en las heridas y produce daños muy fuertes, una miasis, se llama estas infecciones por parásitos que pues, se alimentan de la carne, ¿no? Entonces, en el ganado, pues comprenderá usted que es un problema muy fuerte. Y en últimos días hemos estado escuchando, leyendo, pues que ya está en México. Y esto, pues es una desgracia porque en México se había logrado controlar. Yo recuerdo cuando era niño existía una famosa comisión para el control del gusano barrenador y había hasta camionetas con logotipos y se movían por todo el país y había inspecciones en las carreteras del ganado, había mucha publicidad para que si uno detectaba cierto tipo de heridas, pues se atendieran de inmediato ante la posibilidad de que fueran infectadas. Y bueno, para hablar de esto y esta nueva plaga que nos amenaza, porque va a entender usted que no es un asunto nada más de ganado. En realidad todos los animales, bueno, sobre todo mamíferos, fauna silvestre, incluso los humanos, somos susceptibles de ser atacados por esta monstruosidad que es el gusano barrenador. Entonces invitamos al doctor Alejandro Villaseñor Álvarez. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y durante mucho tiempo entiendo, Alejandro, que estuviste involucrado precisamente en este tipo de asuntos de sanidad animal.
precisamente, ¿no? Incluso te invitamos por ahí a saber más, a que nos hablaras de las famosas zoonosis cuando empezamos con el asunto del COVID. Así que bueno, Alejandro es un experto en este tema. Alejandro, buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Antes que nada, doctor, muy generoso por tu invitación y encantado de estar aquí en tu programa radiofónico. A ver, vamos por el principio, como dicen por ahí los filósofos. Sí, ¿qué es el gusano barrenador? Para que la gente entienda. O sea, si tenemos broncas, ahora nos viene un gusano que nos hace agujeros. Así es. Mira, doctor, antes que nada, reconocer que tiene su origen, esto es una mosca, es un díptero. Fue descubierto en 1856, la primera descripción por Charles Coquerel, en una isla que se llamaba El Diablo, en la Guyana francesa. La isla del Diablo, esa es la de Papillón, me acuerdo. Exactamente, ¿no? Mira, sí, qué bueno, porque inclusive sí. Ahí es las actuaciones estupendas de Steve McQueen y Dustin Hoffman. Sí. Precisamente en esa isla traían a los delincuentes de Francia, los más peligrosos, para que tuvieran ahí su condena. Y Charles Coquerel asiste a esa prisión y es donde observa en los humanos precisamente las infestaciones cavitarias, esas miasis cavitarias. Es que hacen agujeros. Agujeros, literalmente. Y le sorprende mucho eso. Su nombre científico es Cochleoma omnivorans. Este último término significa devoradora de hombres. Sí. Fíjate, se descubrió en humanos, entonces. En humanos, curiosamente. Y a raíz de eso, pues, esta mosca particularmente está en el continente americano. Tenemos otra muy similar que se le denomina el gusano barrenador del viejo mundo. Es un género de moscas, Besania es el género, pero afortunadamente nada más está en algunas partes de Europa y principalmente en África. Y en el continente americano tenemos Cochleoma omnivorans. Bueno, lamentablemente esta enfermedad origina grandes pérdidas económicas. Nada más para que te des una idea, antes de entrar en temas ya biológicos, el costo-beneficio que implica la implementación de una campaña para erradicar este tipo de plagas, se ha estimado que por cada dólar que México invierte ahora con la reinfestación que tenemos de Cochleoma omnivorans, tenemos un beneficio de $4, nada más para que nos demos una idea de la importancia y del por qué el gobierno federal debe inmediatamente colaborar con las autoridades de Estados Unidos, en este caso el Departamento de Agricultura, con la finalidad de echar a operar rápido una planta para el diseño de moscas estériles. Esta planta se creó por ahí en los 70s en México, ¿no? Había una planta en Chiapas, si no recuerdo mal, que producía moscas. Te digo, pues yo era niño, pero recuerdo que nos platicaban que se producían moscas estériles. Entonces uno dice, pues, ¿a quién le interesa producir moscas? Pues las queremos combatir. ¿Por qué la mosca estéril es el mecanismo de control de la mosca maldita? Ok, vamos a iniciar por aspectos históricos y después tocamos este tema muy importante. Primero, en 1954, Bush y colaboradores desarrollan esta técnica y ya en 1956 se crea la primer fábrica de mosca estéril en Texas. La echan a operar y empiezan su campaña. Tardan alrededor de 20 años y liberan literalmente su país de esta plaga. En 1972, viendo los americanos que el problema lo tenía México, se crea a través de los senados de Estados Unidos y de México, crean la Comisión México-Estados Unidos para la erradicación del gusano barrenador, y tenía un logotipo muy bonito porque era una mosca y luego tenía aquellos símbolos de energía atómica alrededor. Sí, recuerdo, porque la trataban con radiactividad, con hacerle estéril. Exactamente. Y bueno, se colocó, dijeron, vamos a empezar
a colocar la planta en el sur de México, pero vamos a empezar, la estrategia es empezar desde el norte hacia el sur. Y nosotros echamos a funcionar esa planta en 1976, en Chiapa de Corzo, allá en Chiapas. Bueno, esta planta producía a la semana 500 millones de moscas estériles. 500 millones. 500 millones de moscas estériles. Algo impresionante. Sí. Porque ahorita la actual planta que está en Panamá produce 85 millones. O sea, nosotros, gracias a México, logramos nosotros en 20 años, en 1991 nos reconoció la Organización Mundial de Salud Animal como país libre de esta plaga. Pero nosotros seguimos en colaboración con los países de Centroamérica y nosotros les fuimos proporcionando todo ese material biológico para erradicar literalmente de Centroamérica. Posteriormente, debido a que pues ya prácticamente había concluido pues esa fase de erradicación tanto en México como en Centroamérica, se crea la Comisión Panamá-Estados Unidos para la erradicación del gusano barrenador y empezar ahora sí con los países del sur de nuestro continente, porque ahí está presente la... O sea, mandaron la planta ahora a Panamá. A Panamá. México ya está libre, entonces, bueno, pues a Panamá. Vámonos para Panamá y seguir y continuando con esos esfuerzos de colaboración. Hay un detalle histórico muy interesante. Fíjate que, no sé si recordarás a Gaddafi, aquel gobernante de Libia, hizo una visita a Cuba con Fidel Castro y le gustaron unos borregos. Cuba tiene lamentablemente gusano barrenador, pero muy escaso por ahí su frecuencia, y le regala Cuba a Libia un lote de borregos. Lo llevan allá a Libia y en Libia empieza el problema de las miasis cavitarias. Pero fíjate, Estados Unidos, su enemigo era Libia porque lo considera un país de terroristas, de terrorismo hacia Estados Unidos, hacia los intereses de Estados Unidos y de Europa. Pues tuvieron que hacerse, hubo una mediación entre la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Estados Americanos, para permitir que personal de México con experiencia en este ámbito fuera a Libia, y en menos de 2 años se logró controlar la infestación en ese país. Si se hubiera ido del norte de África hacia el sur, ahorita no conoceríamos, no habría vida silvestre, no habría vida silvestre. No, claro, el problema, ¿no? Así es. Esta mosca pone sus huevecillos como cualquier mosca y se desarrolla una larvita. Así Nosotros las hemos visto, las moscas caseras, que empiezan a alimentarse pues de tejido y de lo que encuentran, tejido, sobre todo la carne, ¿no? Les encanta, hasta el queso. Pero bueno, el gusano barrenador ataca al ganado vacuno, pero en realidad ataca a cualquier animal. Cualquier animal que pueda alimentarse y ovopositar es lo ideal. Puede ser nuestras mascotas, los perros, gatos. O nosotros mismos si no tenemos una higiene. Curiosamente, los casos que se han presentado, lamentablemente en Chiapas, la señora de 77 años, fue una herida que tenía en la cabeza y ahí ovopositó. Ahí llegó la mosca. Afortunadamente la señora pues logró ir al centro médico más cercano y le tuvieron que extraer las larvas. En el caso del humano, que fue a finales del mes de abril, de un señor de 50 años que fue mordido por un perro, no se curó las heridas y ahí ovopositó la mosca, lamentablemente. Vamos a empezar a definir muy bien, porque de repente hay mucha confusión. Hay moscas, por ejemplo, la mosca panteonera, pues es la que participa en la descomposición de los cadáveres. Pero utiliza un humano, por ejemplo, por decir algo, un humano, pues es un cadáver, ya está muerto. A ver, vamos a la pausa, porque nos están ahí andaleando, y regresamos con este punto que sea de terror. Por supuesto. No le cambie, se va a poner más terrorífico.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se queda con nosotros. Pues estamos hablando del gusano barrenador, esta nueva amenaza o renovada amenaza del gusano de la mosca, ¿no? Que se alimenta de tejido vivo. Y bueno, Alejandro Villaseñor, el doctor Alejandro Villaseñor, nos estaba platicando ahí una historia de terror. Ha habido desafortunadamente casos en humanos. En México se reportan 2 casos de miasis y en Costa Rica me acabas de comentar que se reportan otros 2 casos. Esta mosca pone sus huevecillos en heridas. Necesita tejido vivo. Así es. En heridas. Entonces, si usted se rasca ahí una espinilla y no se trata, pues ahí puede llegar la mosca. Digo, y además se deja mosquear. Sí, pero bueno, esto nos habla de condiciones de abandono, de pobreza, sí, falta de higiene, todo esto. Pero la mosca pone sus huevecillos ahí y crece la larva. Y luego, ¿qué pasa con esa larva? Aquí hay algo que debemos de considerar. Ovoposita en promedio 200 huevos. Pero es muy curioso porque lo hace por capas. Es muy especial. Después de que eclosionan esos huevos sale la larva e inmediatamente la larva se tiene que alimentar y forzosamente requiere tejido vivo, como lo dijiste. Son los gusanitos de las moscas que todo el mundo conoce, pero de una mosca particular. No las de estas domésticas. Así es. Y curiosamente se distingue muy fácilmente un caso de gusano barrenador porque se produce un olor nauseabundo impresionante. A eso se le llama, ese líquido que va a estar saliendo de la herida con las larvas se llama sanguaza. Aún a pesar de que uno se coloque doble guante de palpación para estar retirando las larvas de las heridas, es tan penetrante que logra pasar los 2 guantes. Un caso de gusano barrenador es fácil, nada más por olerlo, detectar. En comparación, hay 11 diferentes tipos de moscas que también provocan este fenómeno de miasis cavitaria, pero no con la magnitud y el problema que significa en el caso de los mamíferos afectados, el gusano barrenador. Más o menos el 90% de las lesiones, y esto hay que tenerlo muy en consideración y sobre todo los productores. Primero, todos los animales recién nacidos, inmediatamente hay que limpiar el ombligo, cortarlo. Cuando nace, pero inmediatamente. Estamos hablando de vacas, de puercos, de chivos, borregos. Sí, ahí tiene una herida por donde penetrar. Por donde entrar, entonces inmediatamente hay que curar, poner un cicatrizante y con eso es más que suficiente. Y todos los días estar vigilando esos pequeños animales. Sin embargo, si empezamos a desentrañar un poquito más, Michoacán, junto con los estados del sureste, tenemos el murciélago hematófago. Otro grave problema. El vampiro hematófago. El Desmos rotundus provoca una pequeña lesión y es ahí donde se nos va. Sí, que de hecho es endémico de la costa de Michoacán. Así es. Produce una enfermedad, ¿cómo le llaman? El derriengue. El derriengue, que es la rabia paralítica bovina. Entonces de repente se conjunta una serie de factores. Mira, cuando una garrapata termina de alimentarse en una vaca, se desprende porque ya succionó la cantidad suficiente de sangre y parte de esa hemoglobina la colocó en los huevos que va a ovopositar en la tierra, los va a enterrar literalmente la garrapata. Bueno, ese sitio donde estaba el natosoma, es decir, la cavidad bucal de la garrapata, es suficiente para que llegue la mosca. Y ovoposite, aunque sean 2 o 3 huevos, en ese es menos de 1 milímetro la herida, es capaz de ovopositar ahí. Entonces el control de murciélago se vuelve indispensable. De cualquier heridita. De cualquier herida hay que tener mucho cuidado y sobre todo tenemos que estar vigilando todos los días a nuestro ganado, nuestras mascotas, etc. Y así como va el asunto, nosotros mismos, cualquier herida, cualquier herida,
inmediatamente cubrirla, previamente de haber hecho algún proceso de limpieza de la herida, colocar alguna molécula que permita la cicatrización rápido y no vamos a tener problema. Pero aquí es toda una campaña que debemos de desarrollar de concienciación a toda la población. Tendremos que volver, porque estamos siendo muy bombardeados por información en celular. Pero a ver, los niveles socioculturales de nuestra sociedad, por ejemplo la michoacana, le permite a la mayoría de nuestros pequeños productores tener este tipo de tecnología. Pues no, vamos a tener que regresar, doctor, al famoso perifoneo, a la radio comunitaria, etc. Algo que ya habíamos olvidado, lo tenemos que volver a retomar. Fíjate, y ahora decíamos, bueno, para erradicar esta mosca, para controlarla, pues necesitamos más moscas. O sea, no basta o no bastaría en caso de que existiera una vacuna, porque los que vacunan pues se protegen, pero luego la mosca se ve contra la fauna silvestre y contra otras cosas. Entonces, más bien hay que controlar a la mosca. A la mosca. Entonces se controla liberando más moscas, que a mucha gente le puede parecer absurdo. ¿Por qué nos explicas esa parte? Sí, esos trabajos que hizo Bush y colaboradores en 1954, nosotros al irradiar hembras y machos, los dejamos estériles. Bueno, si nosotros soltamos esas hembras y machos estériles y de repente el macho estéril copula con una mosca fértil, no van a hacer nada. No van a hacer nada porque es infértil. Y recordemos que las moscas, las hembras, son monógamas. Entonces ya no se van a dejar copular por otro ejemplar, por otro macho. Y en el caso específico de las hembras que son irradiadas, llega un macho fértil, pero pues literalmente le destruimos su capacidad reproductiva con la radiación y pues ya no va a pasar nada. Sí, entonces es una cuestión de competir contra los machos y hembras fértiles. Así desplazarlos. Por eso la cantidad es tan importante, la cantidad de mosca que se produce. Así porque es. Si liberamos muy poquitas, pues la competencia les va a dar risa, pues no. Así es. No pasa nada. Y curiosamente, fíjate, el ciclo de vida es muy interesante. En el caso de los machos, su periodo de vida son 15 días. Ellos nada más sirven para copular, nada más. Las hembras, su ciclo de vida es de 21 días. Ellas viven más y son más peligrosas. Sí. Pero en la planta, donde se hace todo este procedimiento de radiación de las pupas, que es el estadio previo a que emerja la mosca, el gusanito exactamente, es básico. Porque en eso va a determinar, como bien lo dices, doctor, lo único que vamos a hacer es ocupar nichos donde hay mosca fértil, metemos mosca infértil y vamos desplazando paulatinamente a las moscas fértiles de esos nichos ecológicos. Esto en México en los 70s llevó 20 años controlar, pero tiene que ver con que ya estaba instalada. Ahora que empieza a llegar, pues sería más rápido si tomamos acciones muy rápidas, ¿no? Así es. De hecho, mencionarte que ahorita en México se han dispersado en el Istmo de Tehuantepec 800 millones de ejemplares. Lamentablemente, todavía no desconocemos a ciencia cierta cómo es posible que la presencia desde Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, haya brincado literalmente esa barrera biológica en la cual participó el gobierno de Estados Unidos, el USDA, junto con el gobierno mexicano para dispersar esos 800 millones de moscas que compramos en Panamá. Ya tenemos lamentablemente los dos primeros casos en el sur de Veracruz y en Oaxaca. Es decir, ya la mosca logró cruzar esa barrera de amortiguamiento biológico. Fíjate que con otras pandemias el gran problema es el traslado inmediato de productos y cosas. Probablemente por ahí se hayan pasado mosquitas, ¿no? Entre mercancías que saltaron los controles y ya aparecieron acá. Mira, inclusive puede haber vestigios
en animales, por ejemplo, que fueron sacrificados con gusano barrenal y que de una forma clandestina pudieron lograr pasar de forma ilegal algunas de las casetas que se tienen en el Istmo de Tehuantepec, y cuando abrieron la camioneta, la puerta, en ese momento salió la primer mosca. Además una mosca ya fecundada, que ya nomás llegó y puso huevecillos. Ahora dices tú, pues 200 huevecillos de un trancazo, no, pues esto es un crecimiento exponencial, ¿no? De moscas. Oye, casi estamos por terminar, pero ¿hay alguna manera de reconocer la mosca o cómo es? Miren, yo, aún a pesar, yo he tomado varios cursos de identificación de la mosca. Generalmente sus colores son más vívidos, es decir, tiene una coloración, un color verde, pero sumamente intenso, y es un poquito más grande del tamaño normal, por ejemplo, de una mosca doméstica. Sí. Yo en lo personal, yo no me atrevo a hacer un diagnóstico hasta visual, porque sí es complicado. O sea, lo que hay que hacer es pues reducir la posibilidad de generación de moscas con la basura, con restos orgánicos, sobre todo de carne. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlo muy bien controlado. Así es. Sí. Oye, casi terminamos, pero ¿cómo ves? ¿Tenemos ahora más facultades que en los años 70 para enfrentar esta nueva amenaza? Yo creo que sí. Aquí, en términos generales, te pudiera decir, doctor, tenemos mayores niveles de tecnología. Quizás los productores que tengan actualmente unos 65, 70 años todavía recuerdan esta campaña, pero los productores jóvenes no. Entonces hay que empezar a educar, que fluya, que se divulgue precisamente, se comparta video, que se comparta todo esto, pero sobre todo nuestros médicos veterinarios necesitamos capacitarlos. Estamos terminando, Alejandro, pero yo creo que queda pendiente todavía seguir hablando más de moscas, ¿sí? Gracias, y gracias al público, y pues síganos. Muy agradecido. Híjole.